Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal de Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez. Jaime Vicente Echagüe, esta vez convocado por Aldarion, nombre de raíces tolkienianas. Aldarion nos ha propuesto un top para mí de los más guays que se me pueden pedir en esta vida, y es un top de la ciencia ficción de los años 50, del pasado siglo. Entiendo, por tanto, Aldarion, que solo puedo citar películas que vayan del año 1950 hasta el año 1959, diréis. Muy bien, Captain Obvious. Sí, efectivamente, os lo digo en todo caso porque hay un par de películas maravillosas que es que se da la casualidad que son del año 60. Y yo las metería gustoso en este top, pero si nos atenemos a esa regla, 1950 hasta 1959, ambos años incluidos, esas dos películas se tienen que quedar fuera. Aldarion, muchísimas gracias por este vídeo. Espero que te merezca la pena el tiempo que ha transcurrido desde que nos lo pediste. Además, vi que tenías muchísimas ganas porque suelo leer casi todos los comentarios, especialmente de los vídeos de los cuales estoy muy satisfecho. Y en el último vídeo uno de los anteriores, de la ciencia ficción de culto, un vídeo monográfico, te leí y me pusiste que estabas deseando poder ver ya por fin materializada esta petición tuya de la ciencia ficción de los años 50. Lo cierto, Aldarion, es que al final, ese vídeo estoy súper orgulloso de él, pero me daba un poco de rabia porque digo, a este hombre seguramente, como es seguidor de la revista, seguidor del canal, lo va a ver, pues a lo mejor le hago un poquito de spoiler, porque quieras que no, al final estábamos hablando de ciencia ficción de culto, y muchas películas de las que voy a hablar hoy, yo creo que pueden tener esa etiqueta de culto por diversas razones, aunque eso es otra historia. Es cierto que muchísimas las nombré, es decir, del top, yo creo que salvo algunas, un par posiblemente, están todas nombradas, pero eso sí, muy poco desarrolladas. Y aquel no era un vídeo de tops, aquel era un vídeo genérico sobre la ciencia ficción de culto. En este caso, aquí estamos ante un top personal mío e intransferible. Por cierto, ya que seguimos con las confesiones, os tengo que decir que también negociamos, más bien negoció la revista con Aldarion, porque él pidió inicialmente un top 20, y yo dije, no podría ser un top 10 quizás, porque yo creo que, lo principal es que cuando hago estos vídeos, mi idea original en mi cabeza, lo que digo es, me voy a ver todas y cada una de las películas que creo que van a tener cabida en ese vídeo. Por mí, es decir, lo hago por mí principalmente, pero al final repercute en vosotros, porque cuanto más frescas tenga yo esas películas, cuanto más las tenga recientes y las haya podido ver de nuevo y analizar, es verdad que no de forma hiper profunda, porque al final tenemos el tiempo que tenemos, pero las tengo ya frescas en mi memoria y veo detalles que a lo mejor no habría hablado de ellos si solamente estuviera haciendo un vídeo de las películas de memoria. Eso es por mi comodidad, pero al final repercute en vosotros. Es lo que quería deciros, porque yo creo que al final os merecéis ese análisis dentro de las competencias, de las fortalezas y de las debilidades que pueda tener uno, pero el análisis mejor posible que puedo ofreceros. Yo creo que además es eso, al final se trata en los vídeos de dar el mejor contenido del que uno es capaz. Y es cierto que si me hubiera tenido que volver a ver 20 películas solamente para un vídeo, primero creo que acabo descuidando otras peticiones que se me van amontonando en el cajón. No nos engañemos, estos vídeos que son más bien tirando a monográficos llevan más tiempo que otros. Y al final, iba a decir, sí, no es especialmente justo, porque al final las condiciones para pedir un vídeo son las mismas para todos.
Así que si me hacéis alguna petición tipo top 20, depende del caso, depende de la naturaleza que sea, pero lo mismo también acabo haciendo ese juego de trileros y negociando con vosotros como he hecho con Aldarion, el cual, por cierto, aceptó a la primera. Y desde aquí quiero agradecerte un montón tu comprensión al respecto. Nos pusiste las cosas fáciles. De todas formas, hay otra razón también. Un top 20 en estos casos, al final, no nos engañemos. O sea, acabas metiendo más bien morralla en los últimos puestos. Es decir, podría haber hecho un top 20, podría haber seleccionado 20 películas, pero es verdad que sí que me doy cuenta de que quizá lo ideal no hubiera sido un top 20 sino un top 15 para mí, porque al final, ¿qué haces? Acabas rellenando el top 20 quizá con películas que, bueno, me pueden hacer cierta gracia, tienen detallitos y cositas que me gustan, pero que tampoco me parecen especialmente interesantes como para que figuren en un top, y al final te das cuenta de lo que estás haciendo es rellenar el pavo. Yo creo que también el sentido de un top al final es el de cribar, o sea, el de elegir y el de descartar. Aparte de que la gracia está, sobre todo, en ver cuáles son las primeras, y especialmente la primera de ese top, que por cierto en mi caso, y ahora lo veréis, es prácticamente echar una moneda al aire, porque las primeras del escalafón me parecen obras maestras rotundas e indiscutibles. Todo esto que estoy diciendo de los top, por cierto, me lo voy a tener que tragar, porque hay una petición por ahí en marcha, pero tendréis que ver cuál es, y creo que me podréis entender si os digo que no veo otra posibilidad de hacer un top 20 en ese caso. Pero es que en este caso es una petición muy especial, pero bueno, la verdad es que, por desgracia o por suerte, queda bastante para ese vídeo todavía, así que ya me excusaré cuando toque. Ahora bien, el top, esto provoca también que alguna se quede fuera del top 10 al hacerlo, por eso os digo que me hubiera sentido mucho más cómodo si hubiera sido un top 15, pero claro, entonces no pierde gracia. Para mí lo más doloroso ha sido el puesto número 10, yo os lo digo, pero en breve iré con eso. Cositas a tener en cuenta para poner un poco en contexto todo este tema de la ciencia ficción, de los años 50 especialmente. No se habla de la de los 40, no se habla de los 60, se habla de los 50. Y sobre todo hablar del motivo por el que creo que a Aldarion y a tantos otros nos gusta la ciencia ficción de aquella década. ¿Por qué se da una explosión sin precedentes de este género justo en aquella década? O sea, ¿por qué de repente tantos ovnis, tantas abducciones, por qué tantos bichos verdes, por qué tantos insectos gigantes? Hay varios motivos. Primero yo diría uno que puede sonar especialmente frívolo, pero que al final se ha transformado en icónico: el nacimiento del fenómeno ovni. Y tenemos además una fecha muy concreta para eso. El día concreto no me acuerdo, pero lo hay. El año sí me acuerdo, y es el 1947. Es cuando el aviador Kenneth Arnold reportó, como se dice ahora, haber visto en pleno vuelo una serie de objetos en el cielo. Importante, no dijo que se parecieran a platillos volantes. Dijo que eran una serie de objetos que volaban de forma errática, eso sí, como platos que se deslizan por el agua, es decir, como que se deslizaban por el aire. No se refería a que tuvieran forma de platillo. De hecho, los objetos que vio Kenneth Arnold eran más bien con forma de media luna. ¿Qué ocurrió? Que, oye, la prensa, esa prensa infame, entendió de aquella manera y le gustó cómo sonaba eso de Flying Saucer, cómo sonaba aquello de platillo volante o platillo volador para referirse a lo que vio Arnold. El resultado, que a partir de entonces se multiplicaron los avistamientos de este tipo de objetos en el cielo, pero no con la forma que vio Arnold, sino con la forma que dijo la prensa que tenían aquellos objetos, lo cual da bastante que pensar. Ese mismo año sucede otro hecho clave también en todo este tema esotérico ufológico, que a mí me divierte un montón, me encanta. Bueno, sucede. Tenemos la teoría de lo que pudo suceder. El célebre incidente de Roswell en Nuevo México. En un rancho se estrella un aparato, un globo meteorológico, al parecer. Sin embargo, con el paso de los años la leyenda crece. El ejército lo que habría recuperando en Roswell habría sido un platillo volante, incluyendo a sus
tripulantes. Después vendría el tema del Área 51, donde en teoría se guardarían restos como los hallados en Roswell y otros tantos que los servicios secretos, el ejército, el gobierno querían ocultar. Pero bueno. Por tanto, tenemos que a finales de los años 40 la imaginación en lo que respecta a habitantes de otros mundos se dispara. Y eso ya había tenido su reflejo en la literatura. Nunca es baladí. Nunca está de más recordar la importancia que tiene la literatura, porque ahora hablaremos de una serie de películas que se basan en obras literarias, pero está claro lo que os decía en el en el vídeo sobre ciencia ficción de culto, y es que la literatura va muchas décadas por delante en el cine en lo que respecta a imaginar cosas que van más allá de la ciencia. De todas formas, la imaginación del público se dispara con este tipo de hechos, sobre todo en lo que se refiere a habitantes de otros mundos. Y eso acaba teniendo su reflejo en el cine y ya lo había tenido, como os he dicho antes, en la literatura. A esto hay que sumar dos hechos históricos, estos sí totalmente acreditados. Por un lado, el comienzo de la Guerra Fría. Los aliados ganan la Segunda Guerra Mundial, lo cual está muy bien, pero tenemos el mundo dividido en dos bloques prácticamente. Tendremos el occidental y tendremos el oriental. Y más concretamente a las dos grandes potencias triunfadoras de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos por un lado y la Unión Soviética por otros. Estamos en años de espionaje, de contraespionaje, de operaciones encubiertas, de servicios secretos. Estamos en los años de la Guerra Fría. Es decir, el mundo no está, vamos a decir oficialmente, en armas, aunque luego es verdad que hay una serie de conflictos que son herederos de toda aquella Guerra Fría, empezando por la Guerra de Corea, etcétera, pero bueno, digamos que no hay un enfrentamiento, vamos a decir, directo entre las dos potencias, pero lo que sí que está debajo de la mesa, o lo que ocurre debajo de la mesa entre bastidores, da la impresión de que se está cociendo de todo allí, ¿no? Hay una sensación de paranoia importante después de la Segunda Guerra Mundial, y eso va a tener también su traslación en el cine, no solo con películas de espionaje. Veremos que el cine utilizará la coartada de los extraterrestres como alegoría de aquellos invasores silenciosos que tratan de invadir un país, adueñarse de un país. Y otro hecho clave que va a disparar la imaginación de escritores y cineastas lo tenemos en la era atómica. Sobre todo después del lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Era la fuerza más destructiva jamás alcanzada por el ser humano. Pero es que además sus alcances o sus repercusiones eran desconocidas. Es decir, cuáles eran los efectos de la radiación, no ya sobre los seres humanos, sino sobre la naturaleza en general. Ahí tenéis el ejemplo de Chernóbil. Me refiero tanto a la serie de la HBO como al hecho real. Es decir, estamos en los años 80, ya bien entrados, y no tenían tampoco de forma clara y precisa que la exposición a la radiación pudiera tener efectos tan letales, si bien es verdad que a largo plazo. Y sin embargo eran ya los años 80, así que imaginaos durante la década de los años 50. Todo esto son solo unas pildoritas previas que quería daros para ilustrar el por qué tantas y tan buenas películas de ciencia ficción durante los años 50. A la gente le intrigaban muchísimo todas estas cuestiones. Y el cine al final lo que hace es explotar el interés de la gente, del público, en aspectos muy concretos. La ciencia ficción, además, resultó por aquel entonces ser un género muy rentable e importante, no excesivamente caro, como lo sería en épocas posteriores. A partir de Star Wars, que es verdad que Star Wars no tenía un presupuesto precisamente desorbitado, lo que pasa es que estaba muy bien utilizado. Pero es verdad que a partir de Star Wars se buscaba el más allá, un pasito más. Esto hay que mejorarlo. Si lo de George Lucas fue deslumbrante, nosotros tenemos que ir más lejos. Hablar de ciencia ficción a partir de el año 77 ya es hablar de presupuestos enormes, desorbitados, etc. En los años 50 no era así. Había muchísima más imaginación que medios. El público, y en esto hemos cambiado muchísimo, por ingenuidad o por no estar acostumbrado tampoco a este tipo de estímulos,
se lo tragaba todo, pero sin estarlo cuestionando cada 2 minutos, como sí hacemos hoy. Que además le exigimos a la ciencia ficción que sea más ciencia que ficción muchas veces. Decimos, no, es que esto no puede ser. Y digo, claro, que es cine al fin y al cabo. Se tiraba la casa por la ventana en los años 50, en lo que a presupuesto se refiere, para este tipo de películas con cuentagotas. Muchas de estas películas, lo veremos, son hora y 20 minutos, vamos a decir, que se me entienda bien, pero un poco de morralla, pero después 10 minutos de bombardeo de efectos especiales. Como no, 100% artesanales. Veremos excepciones con esto, pero hay muchísima serie B en la ciencia ficción de los años 50. Muchísima película en la cual da la impresión de que se dejaron más pasta en lo que eran los carteles de la película, que son espectaculares y espero poderlos compartir con vosotros ahora en este vídeo, en la postproducción. Y eso, y se dejaban más pasta en lo que era lo que el público le querían vender en un gran ardiz publicitario, que luego en lo que era la propia producción. Muy pocas estrellas vamos a ver en estas películas, por no decir ninguna, incluso en las que están en lo más alto del escalafón de este top. Y eso que puede parecer un defecto, esta falta de medios, al final, es lo que os decía en el vídeo sobre ciencia ficción de culto. Les ha otorgado a estas películas también un cierto estatus, es decir, es tan kitsch en algunas cosas, es tan pasteloso en otras, es tan ingenuo en algunas otras ocasiones, que de algún modo la gente ha cogido muchísimo aprecio, muchísimo cariño a estas películas. Y sí es cierto que en algunos casos han podido envejecer, en algunos, no estoy diciendo que las del top, hablo de esta ciencia ficción artesanal de los 50 en general, desde el punto de vista visual han podido envejecer rematadamente mal, pero precisamente por eso atesoran a día de hoy, en plena era del CGI, del todo es posible con el ordenador, atesoran un encanto tremendo. Explicado todo esto, vamos con mi top personal, el de esas 10 películas, vamos a decir que yo rescataría de un incendio. Pero primero, me he querido cubrir las espaldas. Un par de minutos, no de silencio precisamente, porque no voy a parar de hablar, sino de homenaje a las caídas. Aquellas películas que dejo fuera del top 10. Dejo fuera 1. Cuando los mundos chocan, de 1954, dirigida por Rudolf Maté. El precedente, yo veo que más que de Armageddon, de Deep Impact o incluso de películas de catástrofes como puede ser como puede ser 2012, la película dirigida por Roland Emmerich, que no va a ser la última vez que la voy a citar, creo. Tenemos un asteroide que amenaza a la Tierra, tenemos un arca de Noé con espacio solamente para una decena de personas, tenemos también esa rebelión de los seres humanos que no se van a poder salvar. Es una película en la que ciertamente hay más melodrama que ciencia ficción, con una subtrama romántica que a mí por lo general, me parece un poco matadora en una película con una premisa tan potente, pero tiene ideas interesantes cuando los mundos chocan y un final que es lo que os decía antes del rollo kitsch, ¿no? Es un final, pues eso, con el matte painting detrás, que era la forma quizá única para poder lograr escenarios impresionantes. Pero más que el look visual, lo que me gusta es esa idea de que el final de esta película en realidad es el principio, con esa llegada a un nuevo planeta que se asemeja más a un Edén, a un paraíso. Dejo fuera una interesante también, porque además si no iba a copar varios puestos en este top, que es It Came From Outer Space, Vinieron del Espacio, una película del año 1953, dirigida por Jack Arnold. Va a salir más veces. Es interesante esta película por la ambigüedad. Aterrizan extraterrestres, en teoría para apoderarse de los cuerpos y mentes de las personas, pero ojo, todo es mucho más psicológico, mucho más ambiguo. Y es interesante porque es un precedente del extraterrestre, vamos a decir, no malo. Vamos a dejarlo ahí. Dejo también fuera a una que me duele por tener unos 10 últimos minutos gloriosos. Esto es lo que os decía antes, ¿no? Más bien tirando a morralla, 10 minutos finales gloriosos. Esta es pura serie B, más bien ultra B.
Es decir, algunas de las que ya os he citado comparadas con esta son superproducciones. El ataque de la mujer de 50 pies, del año 1953, no es que sea un pulpo, sino que el pie, en este caso, responde a la medida anglosajona. Por tanto, 50 pies, me voy a equivocar, posiblemente sean alrededor de 15 metros aproximadamente. La película es, insisto, es regulera desde un prisma objetivo. O sea, es una película muy pedestre, es una película narrativamente también muy primaria, con encuadres que a veces parecen un poco hechos de cualquier manera, con algunos trucos previos al final que son muy burdos, pero tiene 7 minutos, son 7 minutos al final, no llegan a 10, pero 7 minutos finales que son una delicia. Cuando lo que vemos en el cartel, cuando lo que vemos que es esa mujer impresionante de 15 metros, se hace realidad. O sea, esos minutos finales son cremita. Esta película, aparte de que se ha convertido casi el cartel en sí mismo en prácticamente un icono feminista, esta película para mí es de lo mejor dentro de lo peor, para entendernos. Me dejo fuera El enigma de otro mundo, dirigida por Christian Nyby y con Howard Hawks, al parecer, según cuentan, ayudándole bastante. Howard Hawks en este caso era productor. Esta película, su título original es The Thing. 30 años después, aproximadamente, John Carpenter haría, según lo veo yo, un remake muy superior con La Cosa. La película, también como en el caso de la peli de Carpenter, parte de un relato escrito por John Campbell, y hay que reconocerle que supone una de las primeras piedras del terror espacial moderno, cosas que podríamos ver posteriormente en los Aliens, por ejemplo. Tenemos esos hombres militares, científicos, encerrados en un espacio muy limitado y con pocas vías de escape, con la diferencia de que todo lo que sucede aquí es en la Tierra. Pero, en realidad, la que de verdad me ha dolido dejar fuera de este top es El experimento del Dr. Quatermass, año 1956, película inglesa de la Hammer, dirigida por Val Guest. Es una película que anticipa el llamado body horror, el terror corporal de gente como David Cronenberg. Tenemos la premisa de ese astronauta rescatado de una misión, en realidad rescatado de una misión, aterrizado ya en la Tierra, pero que es el único superviviente de su misión, y en el cual ha penetrado en él un organismo alienígena. Esta película tiene incluso sus detallitos gore para la época, tiene un maquillaje muy competente, y si veis la peli, fijaos en las víctimas del monstruo. Tiene un detalle que me ha parecido modernísimo también, que es el de la película grabada en el interior de la nave. O sea, es decir, ya cuando están en la Tierra, los científicos, para averiguar qué ha pasado, quieren revisar lo que ha sucedido cuando esa nave estaba en el espacio. Eso es algo muy moderno, ¿no? No lo veríamos con asiduidad durante aquellos años. Es una película que es más un thriller, al final, que una peli de ciencia ficción de invasión extraterrestre, porque aquí de lo que se trata al final es de dar caza al monstruo. Pero tiene además un personaje que es maravilloso, que es ese Dr. Quatermass del título, encarnado por Brian Donlevy. Y es uno de esos personajes que te hacen pensar, que también juegan en esa fina línea de ambigüedad, ¿no? Hasta dónde llega el ser humano, dónde empieza aquí el científico ambicioso, capaz de vender a su madre por tener un gran hallazgo. Su última frase es épica, cuando ya todo ha sucedido, ha pasado, parece que se ha resuelto, y él dice: necesitaré ayuda para volver a empezar. De esta película, por cierto, creo que se hicieron al menos 2 secuelas más. Ahora sí, vamos a por el top. Número 10. La Tierra contra los platillos volantes. Año 1956. Película dirigida por Fred F. Sears. Esta es la película que ha provocado que en mi top, en mi elección personal e intransferible, haya dejado a Quatermass fuera del top. Y seguro que es injusto, pero bueno, un top personal rara vez tiene que ver con la justicia y mucho con la elección y los gustos de cada uno. Esta es la película que a Ed Wood
director, por cierto, que yo os aseguro que no va a salir aquí, es la película que de verdad le hubiera gustado hacer si hubiera tenido talento, y en lugar de haber hecho Plan 9 del espacio. Reconozco que narrativamente posiblemente es una película menos sólida que el Dr. Quatermass, pero creo que es de justicia introducir en este top, por lo menos en una ocasión, a uno de los grandes magos de los efectos visuales de la época, y este es el gran Ray Harryhausen. Hay varias películas que podrían figurar aquí, por lo menos por contar con sus servicios. En este caso ya sabéis que es el técnico que perfeccionó esa técnica del stop motion, tan propia de aquellos años, del fotograma a fotograma, para dar vida a todo tipo de bichos o a objetos, como lo vemos aquí. Esta película, no os voy a engañar, figura en este top por regalarnos algunas de las imágenes más gloriosas de invasión extraterrestre en toda su historia. Y me refiero a esos ovnis sobrevolando Washington, destrozando el célebre monolito, el monumento a Washington, y por encima de todo, ese platillo volante estrellándose en la cúpula del Capitolio. También estamos aquí con el tema de los últimos minutos, son 10 minutos finales de pura gloria. Ahí, de hecho, por cierto, hay un plano de un platillo sobre la Casa Blanca en el que te dice: soy usted Roland Emmerich, esto ya se hizo 40 años antes. Pero después tiene imágenes impresionantes, también como la del ovni aterrizado en la playa, jugando muy bien además con las perspectivas. Después los ovnis sobrevolando el Big Ben. Y después tiene algunos conceptos interesantes, como que estos seres en realidad están muriéndose y buscan establecerse en la Tierra. Y para lograrlo tienen esa facultad de secuestrar cerebros humanos y quedarse con la información que poseen. No es obra maestra, La Tierra contra los platillos volantes, pero es una película muy disfrutable. Número 9. La humanidad en peligro, año 1954, o Them, que podríamos titular aquí en realidad como Ellas, porque estamos hablando de ¿qué? De hormigas. Película de Gordon Douglas, gran artesano también del cine de la época. Esta es la película de las hormigas gigantes, y con pullita incluida a las pruebas atómicas en Estados Unidos. Aquí está el germen de muchísimas películas de ciencia ficción y terror. Y os voy a poner algunos ejemplos, a ver si os suenan, de cosas que vemos en Them en películas posteriores. Estos bichos están liderados por una madre que va poniendo una serie de huevos, de los cuales nacen unas larvas. Después los protagonistas tienen que rastrear en una serie de túneles para buscar esa cámara de los huevos, la cámara donde se depositan los huevos, no me interpretéis mal, no tengo nada en contra de la cámara, y localizar también a esa reina para evitar que se sigan reproduciendo. Efectivamente, en Them tenemos una clarísima inspiración, más que para el Alien de Ridley Scott, para el Aliens de James Cameron. De hecho, tenemos aquí hasta una niña Nut, justo al principio, traumatizada y agarrando una muñeca. Y diciendo aquello de son ellas, Them, ¿no? Porque es la única superviviente. De hecho, cuando vemos a los protagonistas moviéndose por las galerías del hormiguero gigante que han construido, es inevitable que se te venga la peli de Cameron a la cabeza. Esta película también es maravillosa porque es posiblemente el documental más divertido que vayáis a ver sobre las hormigas, sobre su estructura social, sobre sus características y sus fortalezas. En plan, nos cuentan, no tienen ojos, las antenas les sirven de radar, las mandíbulas les valen para mover un guijarro, pueden mover 20 veces su peso. Se toca también un tema que además tomaría o retomaría Michael Crichton a la hora de escribir Parque Jurásico. Gracias a que se conservan hormigas en ámbar, se puede saber que la especie ha sobrevivido tal cual millones de años, es decir, ha permanecido inmutable, y eso es una muestra de que es una especie de una fortaleza inexpugnable. Si se lo propusieran, podrían invadirnos. También es destacable, me ha gustado el papel de la científica protagonista, una mujer
con mucha iniciativa y que dista mucho de ser el personaje más bien tirando a florero que tenían reservado a las mujeres en el cine de esta época. Y por último, a ver, tenemos las hormigas. A ver, es verdad que vistas a ojos de hoy nos pueden parecer un poquito trancas y barrancas. O sea, pero yo de verdad os pediría que si os animáis a ver estas pelis, si os llaman mínimamente la atención, yo recomendaría que os pusierais en la piel del espectador que recibió esta película. O sea, sé que es un ejercicio a lo mejor que es difícil en estos tiempos porque todos tenemos como muy poco tiempo que perder, todos estamos ocupadísimos y si vas a aprovechar o vas a invertir 90 minutos de tu tiempo, a lo mejor estás esperando ver algo deslumbrante. Estas películas hay que verlas con ese sentimiento de que se estaba explorando nuevos caminos, se estaba haciendo un despliegue de efectos artesanales que no tenía parangón anteriormente en el cine. Es verdad que en algunas películas tipo King Kong, etcétera, es cierto, pero aquí se trataba de aterrorizar a la gente con cosas nuevas. Y además, joder, hay que reconocerles la justicia, y en esta película sí, al contrario que en otras que eran un poco engañifa. Alguien pagaba su entrada por ver hormigas gigantes, pues aquí el señor Gordon Douglas le iba a poner sus hormigas gigantes, y además con creces. Viajamos ahora a Japón. Odio este recurso rancio de... Pero sí, nos vamos a Japón y vamos a hablar de Japón bajo el terror del monstruo, año 1954. O la película, en realidad, como ha trascendido en estos días, que es el primer Godzilla, ¿no? Dirigido por Ishiro Honda. O Godzilla, como lo pronuncian en la película, por lo menos en su doblaje en castellano. Este es el nacimiento de un mito. Mira, antes he mencionado a King Kong. Este podría ser la variante marítima de King Kong. De hecho, Godzilla, vamos a llamarle Godzilla a partir de ahora para evitar líos, sería la combinación de dos palabras japonesas que serían gorila y ballena. A mí esta película, esta la vi tarde, por cierto, no, es decir, muchas de estas que os estoy comentando la vi siendo un crío, esta ya la vi mayorzote. Esta película me enamoró en su momento por el ataque a Tokio en llamas. Con todas las limitaciones que queráis, con todo lo que canten a día de hoy las maquetas, esto es iconografía pura, más que de la ciencia ficción, del terror y de las catástrofes. Por cierto, esto es verdad, es decir, claro, al final son más películas de ciencia ficción o de terror. Digamos que son películas en las que la ciencia ficción está muy presente. Si no hubiera una premisa de ciencia ficción, no existiría la película. Pero bueno, volviendo al tema de lo del ataque a Tokio. En otras series B, y esto ya lo hemos visto en algunas de las que os he comentado, el ataque a Tokio habría durado 5 minutos. Aquí no. O sea, aquí, de verdad, lo mollar, lo que la gente ha pagado por ver, que es un monstruo gigante y espantoso destrozando una ciudad entera, esto dura media película. Y además con momentos muy duros en lo dramático, como el de esa madre protegiendo a sus hijas, diciendo no os preocupéis, pronto veréis a vuestro padre, etcétera, ¿no? Que te deja pensando qué vida han vivido y lo que les espera. Aquí más que nunca está justificado además el tema del terror atómico que os decía al principio. Tened en cuenta que las bombas sobre Japón habían caído menos de 10 años antes. Y además es que estamos ante una película muy política. O sea, la película es muy adelantada a su tiempo. Profundiza en las implicaciones políticas que tiene para una nación un hallazgo como el de Godzilla. Y a eso se suma además ese debate entre ciencia y guerra que suele haber en los grandes clásicos de ciencia ficción. Es decir, hasta qué punto merece la pena invertir en ciencia si esa ciencia luego se aplica a una guerra o a fuerzas destructivas. Para rematar, solo quiero decir una cosa de esta peli más, y que de todas las películas del top, y abrid bien los oídos, esta tiene mi banda sonora favorita. Y eso que aquí tenemos algún compositor de fuste que luego vais a ver. Desde luego, el tema central favorito. O sea, es una maravilla, adelantado a su tiempo, lo que compuso aquí Akira Ifukube. Si tenéis oportunidad, buscáis Godzilla 1954, Main Theme, y me contáis.
Número 7, año 1956, el año de Forbidden Planet, Planeta Prohibido, dirigida por Fred M. Wilcox. Rodada en Cinemascope y, aparte, la película que demuestra que Leslie Nielsen, como todos, alguna vez fue joven. Además, aquí le tenéis luciendo un bonito pelo castaño, que con un poco de canitas, yo creo que ya se daba el Just for Men. Esta película es un caso extraño, porque siendo muy naif en lo estético, muy superada, y es lo que os decía al principio, con algunas cosas que hoy parecen muy kitsch, y sin un director realmente de fuste detrás, pero sin embargo es una de las películas de este top que introduce para mí conceptos más extraños, más abstractos y más adelantados a su tiempo. Y eso basándose además levemente en La Tempestad de Shakespeare, con ese punto de partida de un sabio desterrado acompañado de su hija. En este caso, ese sabio y a su hija los tenemos desterrados en la estrella que recibe el nombre de Altair. Aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos un aparato capaz de materializar los pensamientos hasta el punto de crear, como se dice en la película, como lo llama el personaje del científico, encarnado por Walter Pidgeon, hasta el punto de crear monstruos del subconsciente. Y eso, claro, supone una fuente de poder ilimitado que solo se puede administrar a través de la mente humana. Cuesta incluso a día de hoy entenderlo en su plenitud. Tiene una complejidad psicológica importante la película, que insisto, es verdad que tiene a Anne Francis como la hija del científico luciendo shorts y con todo ese ejército capitaneado por Leslie Nielsen babeando e intentando camelársela. Es verdad, tiene esas cosas de cine antiguo y lo veréis pronto, pero si se pone atención, la trama interna, lo que sucede de verdad en las profundidades de ese planeta, es algo realmente extraño y abstracto. Y escapa a nuestra comprensión. Y una vez más, además se rescata aquí el mito de Prometeo, ¿no?, que se dice en la película en un momento dado. Hay que recordar que el hombre no es Dios. Y luego, en esta película, aparece el papá de los robots modernos, que hay que citarle, que es Robbie the Robot. Todo un icono ya de la ciencia ficción. Y aquí también un precedente de la Thermomix, entre otras muchas cosas, porque es el electrodoméstico perfecto. Además, su presentación incluye, sin citarle, una mención a las leyes de la robótica expuestas por Isaac Asimov en Yo Robot. Pero bueno, en definitiva, clásico indispensable, Planeta Prohibido. Como también lo es la sexta película, La Guerra de los Mundos, año 1953. Estas dos podrían hacer casi programa doble. La historia la conocéis de sobra, entre otras cosas por el remake de Steven Spielberg ya mediando la primera década del siglo XXI. Esta es una de las películas que a mí personalmente más elementos se me quedaron grabados desde la primera vez que la vi, aquí siendo, teniendo menos de 10 años. Está ese sonido digno de serpiente de cascabel que hacen las naves. Luego tenemos la antena con el ojo que sale de la nave, el ojo parpadeante. Después tenemos también el ojo parpadeante, pero con los colores del Twister entrando en la casa como si fuera un periscopio. Las naves de color verde a mí siempre me han chiflado. Luego tenemos ese ser con aspecto gelatinoso poniendo la mano en el hombro de Anne Robinson. El cura acercándose, luego secuencias concretas, ¿no? El cura acercándose a las naves pensando que son seres empáticos y misericordiosos y después cayendo fulminado. El tema de la religión va a estar presente hasta el final de esta película. De crío me daba mucho miedo, fíjate tú, cuando los marcianos desintegraban a un soldado y cómo por una fracción de segundo se veía su esqueleto. Era algo que me daba un mal rollo tremendo, ¿no? Criaturita. Luego la película además introduce elementos que sí que son puramente científicos, si me explico. Es decir, no se centran solo en el tema de cómo nos vamos a defender como seres humanos frente a esta amenaza. Estas personas, los científicos en general, se molestan en estudiar la sangre, también se molestan, una vez que han recuperado un ojo, en estudiar la visión que tienen estos bichos, como pueden ver. Es decir, de alguna forma es un tipo de defensa inteligente, ¿no? Intentar conocer a tu enemigo, ¿no? Y no solamente estarle bombardeando. Y también es una película que toca el tema del caos
y la anarquía en caso de apocalipsis, esa reducción de seres humanos al nivel de las bestias cuando toca sobrevivir. Y luego conserva el final original de la novela de H.G. Wells, que también respetó Spielberg, siendo muy criticado por un montón de gente que entiendo que no tenían ni idea de qué era aquello o de qué iba aquello de la Guerra de los Mundos. El final es uno de los grandes finales de la ciencia ficción, es decir, no nos salva la tecnología, no nos salva el intelecto, aún menos nuestra cultura. Por supuesto, las armas tampoco nos ayudan de nada. Lo que nos salva, o los que nos salvan, en plural, son aquellos con los que llevamos millones, años conviviendo sin saber que ni siquiera existían, que son las bacterias. Esos seres acaban sucumbiendo por los habitantes más pequeños e insignificantes de nuestro planeta. O sea, me parece un final que encierra una ironía y a su vez una lógica aplastantes. En el número 5, Zona Caliente, voy a situar aquí a Tarántula, año 1955, de un director que he prometido que iba a citar más veces, y aquí va una más, que es Jack Arnold. Aquí me pasa algo parecido como con La Tierra contra los platillos volantes. Puede que cualquiera de las otras películas que acabo de citar sea más sólida argumentalmente, incluso con más profundidad, pero solo por los efectos especiales, esta película merece estar entre las 5 primeras, porque al contrario de lo que ocurría en La humanidad en peligro, y de hecho esta película se puede considerar una respuesta / copia, en plan te cambio hormigas por tarántulas, aquí no hay arañas construidas en un estudio, aquí tenemos una tarántula de verdad, casi todo el tiempo, salvo algunos planos muy concretos. Lo que pasa es que se jugó de forma admirable, y esto ya veremos que Jack Arnold es un genio, con los trucajes fotográficos, de tal forma que una araña que había sido filmada aparte, en su momento con maquetas, y que además se movía a través de un reactor de aire, eso era lo que al director, es decir, pulsaban el reactor y de algún modo el director hacía que la araña se dirigiera por donde a él le interesaba, para luego poder insertar lo que había grabado aparte con la araña en los fotogramas, jugando así con la perspectiva y, por tanto, dándonos todo el rato una araña de verdad, tal cual. Y así tenemos secuencias en esta película que son prodigiosas. Tenemos el ataque a los caballos y después al granero, jugando muy bien con la perspectiva, como ya os he dicho. Tenemos otra de la araña en torno a la casa y con esos ojos en la ventana puesto. Yo no sé si Spielberg, vuelvo a citarle, y vuelvo a citar Parque Jurásico, quiso homenajear esto en algún momento con el tiranosaurio. Solo por todo esto, esta es una película que tenéis que ver sí o sí. En este caso no tenemos, o creo recordar que no tenemos, que el origen de esta araña gigante en el desierto de Arizona sea por temas nucleares. Al contrario, hay un fin altruista. Aquí lo que tenemos es un científico que está experimentando con hormonas para crear una especie de superalimento que sirva para abastecer a la humanidad, porque según sus cálculos en el futuro no va a haber alimentos para todos. Es el famoso colapso malthusiano, por el cual se estipulaba Malthus que la proporción entre los alimentos que se podían generar y el crecimiento de la población era desigual. En un momento dado todo iba a colapsar. Tiene gracia porque el científico en un momento dado hace una estimación de que en el año 2000 iba a haber 3.500 millones de personas. Ahora estamos por 7.000. Creo, no sé ya si se están rozando los 8.000, no sé. Yo me he quedado hace con unos poquitos años que la cifra de habitantes en el mundo era 7.000 millones de personas, por lo cual me atrevo a decir que 15, 20 años antes 3.500 no eran. Es decir, a este científico le fallaron las cuentas. Yo creo que si hubiera sabido en realidad en ese instante lo que iba a crecer la humanidad, que directamente ni superalimento, ni tarántula, ni nada, ¿no? Se queda en casa, digo, ¿para qué me voy a molestar? Como curiosidad, poned atención a uno de los pilotos que vemos al final luchar contra la tarántula, lanzándole napalm, por cierto. Un chaval de entonces, 25 añitos, que había debutado ese año con otros papelitos, que se llamaba Clint de nombre y se apellidaba Eastwood. Vamos con la cuarta película.
Y aquí, qué pena que no pueda sonar por motivos de desmonetización, pero esto sería un gran vídeo para que pudiera sonar música, ¿no? Y en este caso, aquí habría que introducir la mitiquísima banda sonora de Bernard Herrmann, año 1951, año de Ultimátum a la Tierra, dirigida por maestro polifacético, tocó un montón de géneros y todos bien, que era Robert Wise. Es cierto que es una película que bebe de esa paranoia que os comentaba antes de la Guerra Fría, además con ese desembarco que tenemos de forma no simbólica, sino explícita, en pleno Washington. De hecho, lo dicen los propios seres humanos que están allí. O sea, ya se da a entender el clima que se vive, ¿no? Dicen, no, es que estamos en un clima el mundo está en un estado de tensión constante. Cositas a tener en cuenta. Aquí hace acto de presencia el segundo gran robot, posiblemente empatado con Robbie, el segundo gran robot de la ciencia ficción de los años 50, de la ciencia ficción casi en general, que es el que recibe el nombre de Gort. Es un momento emblemático. La salida del robot desintegrando las armas de los soldados, incluido el tanque, como lo es también emblemática la salida de ese extraterrestre humanoide de nombre Klaatu. Quedaos con esto, es muy importante, el hecho de que los militares reciban a esta, vamos a decir, amenaza, no muestra en ningún momento que vaya a atacar, simplemente lo que está haciendo el platillo es aterrizar en Washington. Pero la primera reacción, ¿cuál es? El ejército, los cañonazos, las armas, las metralletas, vamos a cargarnos a esto que ni siquiera lo conocemos. Y tened en cuenta también lo que hace Gort, que es destruir las armas de los soldados. En estos escasos segundos ya tenéis, en realidad, o ya se nos está avanzando de qué va a ir Ultimátum a la Tierra. Iba a decir Plan 9 del espacio. Quita. Esto es muy importante. Esta película está más contada desde la óptica del extraterrestre que desde la de los seres humanos. O sea, Klaatu es el protagonista absoluto. Klaatu va a ir aprendiendo sobre nosotros. Por ejemplo, el niño de la casa donde se hospeda, porque este buen alienígena, ha huido y se camufla entre los seres humanos. Y le empieza a enseñar Washington, y empieza a ver el cementerio de Arlington, ve la célebre estatua de Lincoln sentado. No hay que olvidar que Washington era, y es además, el centro político del mundo. No hay que olvidar que estamos ante una película americana en unos años en los que el patriotismo era muy bien visto. Y no olvidemos que Klaatu, lo que os decía antes, nada más salir de la nave, lo primero que ha recibido es un disparo. No es así como una raza civilizada recibe a un invitado. Es una gran película esta sobre el miedo a lo desconocido y la reacción de agresividad consecuente que nos despierta ese miedo. Y también es una película que, como la buena ciencia ficción, al final lo que nos está hablando es más de nosotros que de seres venidos de otros planetas. Y aquí además se da uno de los primeros exponentes de lo que es, lo que os decía antes, del buen extraterrestre. El que no viene con intención de absorber ni chupar nuestros cerebros como si fueran cabezas de gamba, sino más bien de aquel que viene con intención de ayudar. El buen extraterrestre, que después explotaría Spielberg en Encuentros en la tercera fase y especialmente en ET. Ahora bien, lo que propone Klaatu, que por cierto, fantástico Michael Rennie, es más bien un chantaje. Es decir, o dejáis de hacer el tonto con la energía atómica, o nos veremos obligados a reducir la Tierra a extirpar, a eliminar, a aniquilar la Tierra, a reducirla a la nada absoluta. Por otro lado, es una amenaza que también es verdad que no es tanto por nuestro bien, sino más bien para el suyo. En ese sentido, es más bien egoísta. O sea, el planeta de Klaatu considera que mientras la Tierra siga avanzando en la carrera nuclear, volvemos aquí al tema, más posibilidades hay de que esa energía indomable les acabe salpicando a ellos y a cualquier otro planeta que esté en nuestra galaxia. Es casi un oxímoron al final lo que propone la película, pero tiene sentido. Es decir, amenazarte con la paz, por así decirlo. Es decir, o eres pacifista o te aniquilo, ¿no? Y también es un mensaje muy radical. Y la película conserva la fuerza de ese mensaje.
Vamos ahora ya con el podio. Ahora sí, ahora sí se pone serio. Todo ha sido muy serio hasta ahora y con películas maravillosas, pero al final estas tres son mis favoritas. En el número 3, año 1958, me empiezo a trabar, La Mosca, de Fly, de Kurt Neumann. Esta es con diferencia, para mí, la película más triste, en el sentido de que me genera tristeza, de todas las que hay en este top. Ya sabéis, el científico que juega con la teleportación, se cuela una mosca en ese experimento y acaba fusionado con ella. Es una película muy triste desde la perspectiva de su mujer, es decir, ver en lo que un buen esposo y un buen padre se ha acabado convirtiendo. Ya no es solo la deformidad en la cabeza y en la mano, es que el carácter de este científico se va trastornando. Y es ahí cuando dices, no es de extrañar que David Cronenberg quisiera hacer un remake, cosa que no había hecho habitualmente, pero hacer un remake de esta película y llevarlo a ese plano suyo que tanto le gusta del body horror y las guarrerías corporales. Y es muy triste también la historia porque te da una esperanza que jamás se cumple. Y me refiero, al final tenemos dos películas. Es decir, tenemos por un lado al científico, es decir, al hombre con cabeza de mosca y garra de mosca, pero después tenemos la segunda historia, aunque no sea la protagonista, pero es que está ahí siempre volando, nunca mejor dicho, y es muy importante. Me refiero a esa búsqueda de la otra parte, es decir, la mosca que se ha quedado con parte humana, con la cabeza blanca y con la pata blanca, que se supone que es parte de la fusión. De hecho, es lógico que entiendan que si la encuentran y la cazan, quizá van a tener posibilidades de recomponer a ese científico, que ese científico vuelva a su forma humana. Es triste esta película en general, es quizá el adjetivo más que terrorífica para mí. Es muy triste y muy patético, por ejemplo, ver a la mujer regañando a su hijo porque no encuentra esa cabeza o esa mosca de cabeza blanca, ¿no? Y perdiendo los nervios con él sin que el chaval sepa nada, pero es de entender el estado de desesperación de la mujer. Os preguntaréis, por cierto, una cosa, si la cabeza de él se ha pasado a la mosca y la cabeza de la mosca está en el cuerpo humano, entonces el cerebro tendría que seguir siendo de mosca, quiero decir el cerebro del científico, y sin embargo le vemos, por lo menos al principio, razonando, escribiendo en la pizarra, etcétera, y comunicándose de una forma, vamos a decir, humana. Pequeño gran agujero de la película, pues mira, pues no te digo yo que no, pero, o sea, yo en este plan, yo no me voy a cuestionar eso, es decir, esto sería como decirte, vale, te has creído que porque una mosca se ha colado en el mismo departamento, en la misma cabina de teleportación, ya entonces se va a fusionar el hombre y la mosca. A eso no le pones pegas, pero a que a la mosca quizá pueda tener un cerebro humano, que quizá quién sabe lo que ha producido esa fusión, quizá ha llegado hasta ese punto de engendro. Eso sí que te lo empiezas a cuestionar, no tendría ningún sentido. Yo en este caso entrego las armas, pero es verdad que incluso eso, que puede ser considerado como, en fin, bueno, rompe la lógica y tal, se justifica con ese proceso degenerativo que hay en el protagonista y cómo empieza a perder el control de la garra, que antes era una mano. Esto da un mal rollo impresionante y con qué poco. En todo caso es una genialidad que, insisto, que haya dos historias. Por un lado la de él, la del científico, y la de la mosca con cabeza humana, con mucho más protagonismo para la primera, claro. Es, por cierto, inolvidable la primera aparición de él, ya sin la bolsa en la cara, o sea, descubriéndose su cabeza, con el plano además, y esto es lo que le da la fuerza, con ese plano subjetivo de los 1000 ojos en los que vemos la cara de la mujer y con ese grito de espanto. Es también una película con su analogía con la actualidad, como ocurría por otro lado con Frankenstein, es decir, la experimentación llevada al límite. O sea, cuando un gato, como vemos aquí, o una cobaya, no son suficientes, en este caso se necesitan mártires, ¿no? Y en este caso les toca a las personas. Y eso lo vemos en el caso de este científico. Y por último, esta película tiene un finalazo, el Help,
de la mosca atrapada en esa tela de araña y con esa araña, volvemos aquí al tema, a un pasito de devorarla. Y el policía, que no creía nada de la historia de la mujer, que por cierto la cuenta en flashback, porque ha ayudado a morir a su marido, cuando está viendo eso no solo comprende allí que ella decía la verdad de toda esta historia, sino que lo más humano que se puede hacer en ese momento es matar a lo que queda de hombre dentro de ese engendro antes de ser devorado por esa araña. Uno de los grandísimos finales del cine de los años 50. Muchas arañas están tocando hoy y vamos con otra. Aunque en este caso no es la prota principal, pero El increíble hombre menguante, película del año 1957. Esta ya sí que es la última que voy a citar de Jack Arnold, entre otras cosas porque es la segunda, solo queda una más. Esta vez con guión de Richard Matheson, el autor de Soy Leyenda, la novela, pero en este caso basada también en un libro suyo, ¿no? El increíble hombre menguante. Muy importante, por cierto, el peso de Richard Matheson para entender un poco las nuevas vías a la hora de fusionar ciencia ficción y terror a partir de aquellos años. De nuevo tenemos amenaza nuclear, de nuevo tenemos una nube tóxica, tenemos una joven pareja en un barco y los cambios que va a experimentar el chico protagonista. Pero no os engañéis, esta película está muy por encima de la media de otras que podrían tener un punto de partida similar en la época. La película es una obra maestra, como le sucedía a Tarántula, en lo técnico, y denota el talento que tenía Jack Arnold, porque después de Tarántula, o sea, seguía con este juego de las perspectivas, ¿no? Como todo el mundo que conoce este hombre, el protagonista, el chico que en teoría ha debido sufrir un impacto de la radiación, todo su mundo o todo nuestro mundo se va agrandando ante él por el hecho de que debido a esa radiación él va haciéndose cada vez más y más pequeño. Hay un plano de él sentado en una silla en la que está claro que se hizo una silla especialmente grande para que la proporción o que por proporción él pareciera mucho más pequeño. Es un plano que está entre lo grotesco y lo trágico, que creo que es algo también que resume muy bien lo que es el espíritu de esta película. La primera parte de la película, de hecho, es que es casi una película sobre discapacidad. O sea, esta persona cada vez se siente mejor entre sus iguales. Por ejemplo, esa mujer enana de un circo a la que conoce. Sin embargo, poco a poco, hasta esa chica acaba siendo más grande que él. Es una primera parte desesperante y vuelvo aquí a la tristeza. Es una película realmente triste si se mira de una forma mínimamente empática. Pero es que después, seguimos teniendo esa película sobre una discapacidad, lo que tenemos después es una survival movie maravillosa. Es decir, una gotera, una simple gotera en la que no repararíamos, a lo mejor tardaríamos meses en reparar, pasa a ser para él un océano, casi un manantial en el desierto, un escape de agua. Eso sí, se convertiría para él, mejor dicho, en un océano, en el océano Pacífico. Y un vulgar sótano, a lo mejor la parte que menos hemos pisado, que pisábamos de una casa, es para él casi es el Amazonas, para él es una selva. Y es ahí cuando se produce quizá el momento más mágico de todo este top, que es la lucha con la araña, que es el clímax de la película. Por cierto, dicen que fue la misma araña que utilizó Jack Arnold en Tarántula, que no tiene su arañita de confianza. Este hombre, el protagonista, está condenado a, vamos a decir, desaparecer. No hay salvación, es decir, para su enfermedad, eso sería lo más correcto. Pero por sus santas narices, una araña que hace poco podía quitarse de una toba, jamás va a acabar con él. Y de ahí su empeño y de poder utilizar cada elemento que encuentra adaptado a su nueva situación para poder matarla. Elementos que en su vida ordinaria ni se habría molestado en mirar. Ahora son claves para sobrevivir. Por ejemplo, una aguja, una simple aguja, se convierte para él en todo un gancho.
una cerilla pasa a ser una antorcha. O sea, salir vivo de allí es para él un empeño personal. O sea, lo dice de forma explícita en la película. Si yo moría allí, no sería como un insecto insignificante devorado por una araña. Es una cuestión ya de orgullo para él, de hombría, si lo queréis llamar así. Pero aparte de la emoción, todo tiene una dimensión casi poética. Es decir, un hombre que lo tenía todo queda reducido a la condición de un náufrago, además, incluso por el aspecto que luce el protagonista, de un náufrago sumido en un mundo nuevo, en una isla enorme, pero que en realidad ni siquiera está saliendo de su casa. Y el final es algo que va por esta línea y que resulta algo casi alucinógeno. El protagonista lo vive, esta situación suya, esta enfermedad que parece que no se agota nunca, el protagonista lo vive casi como si fuera una evolución de la especie. O sea, él es el primero de una nueva especie, él se ve así, cuando acaba sumido ya en un estado atómico. No deja de ser también una reflexión sobre lo que es nuestra propia existencia y lo insignificante que es al final nuestra relación con el entorno, porque es algo accidental. Tened en cuenta, para ese hombre, en ese estado atómico, el mundo ha cambiado y su universo personal, su cosmos, lo que para nosotros es el cosmos infinito, etc., su cosmos personal es simplemente nuestro planeta, lo que nosotros ya conocemos. Y ahora sí, vamos con la number one. Si estáis metidos en este rollo de la ciencia ficción de los 50, a lo mejor ya sabéis cuál puede ser, la cité en el vídeo de ciencia ficción de culto. Y esa es La invasión de los ladrones de cuerpos, año 1956, dirigida por Don Siegel, basada en un relato de Jack Finney. Esta es quizá la gran película sobre la Guerra Fría sin nombrarla ni una sola vez. En nuestro planeta se desata, vamos a llamarla, una plaga de despersonalización, una epidemia de eso, como un virus. La gente ha dejado de conocer a sus seres queridos porque actúan de una forma mecánica, sin sentimientos. O sea, lo dicen en un momento dado, se está creando un mundo donde todos serán iguales, donde nadie tiene sentimientos como amor, ni ambiciones, ni deseo, ni fe. Y los malos dicen que gracias a eso la vida, actuando como si fuéramos autómatas ya programados, y de una forma también muy determinista, sabiendo que un poco cuál va a ser tu vida desde el origen hasta el final, la vida es mucho más sencilla así. Aquí la historia de estas vainas venidas del espacio, capaces de copiar físicamente y de forma exacta además a sus presas, es una película de ciencia ficción, no nos engañemos. Es una película además muy original en ese sentido, una amenaza que no es la habitual, no es tecnológica, no son platillos volantes, es en realidad una forma casi vegetal. Pero no nos engañemos, hay una alegoría muy clara hacia el comunismo a lo largo de toda la película. Lo que diferenciaría a una sociedad, y esto siempre hablando de los cánones como lo verían los estadounidenses, que son los que rodaron esta película en aquella época, lo que diferencia a una sociedad más individualista, como podía ser la norteamericana, de otra más comunitaria o más colectivista, en la cual, según su punto de vista, cualquier rasgo de individualidad estaría suprimido. La película es pura paranoia, desde el mismo principio, por cierto, ya cuando vemos a Kevin McCarthy, el protagonista, relatando su experiencia a modo de flashback en un psiquiátrico. Pero esto, que es muy curioso y que por supuesto es debatible, no quita que estemos además ante una película perfecta en ritmo, una película perfecta en suspense, en narración, en tensión y en terror, por supuesto. Primero por el mismo concepto de invasión que se plantea aquí. Esto es una invasión sin destrozar ciudades, sin montar espectáculos pirotécnicos, sin llamar la atención. Es casi, como os decía, más un virus que un ataque extraterrestre, tal cual había planteado el cine por aquel entonces. Y además es una opción muy inteligente, tanto por los guionistas como por los extraterrestres. Es obvio, si quieres hacer una invasión de una forma en la que va a ser mucho más sencillo si lo haces de forma silenciosa y de forma que sea imperceptible. Luego que tenemos la primera aparición de las vainas es repugnante, abriéndose y dejando salir a esa
especie de embriones, pero luego después también tiene ideas que son maravillosas, lo del queda prohibido dormirse. O sea, si duermes es ahí cuando mueres, porque vas a ser copiado por ese molde sin personalidad. Lo que era tu existencia, olvídate de ella. Ya no existes. El pánico a dormir, por cierto, este es otro punto que resulta muy angustioso. Después tenemos las secuencias del pueblo ya abducido del todo y el miedo de los protagonistas a ser descubierto. O sea, es una obra para mí maestra, rotunda y absoluta del género. Y cuenta además con esa secuencia no final de Kevin McCarthy persiguiendo a los coches y alertando a la gente de una amenaza que resulta casi invisible. Usted será el primero, usted el siguiente, tal. Este, insisto, no final, ahora explicaré por qué. Este yo creo que fue uno de los puntos clave para que más a posteriori la película fuera vista como una alegoría de la Guerra Fría y de los peligros que podría conllevar una hipotética invasión soviética a Estados Unidos. Pero insisto, esto nunca dijeron Don Siegel, voy a hacer una alegoría sobre eso. Él contó una historia sobre vainas espaciales. Esto ya son interpretaciones que se hacen a posteriori, pero que es verdad que ese momento con Kevin McCarthy gritando y prácticamente exhortándonos a decir tened cuidado porque van a por vosotros, parece que de algún modo desde luego ayudó a contribuir esa lectura posteriori de esta película como en plan, oye, aquí de extraterrestres nada, aquí están hablando de los rusos. En todo caso, eso es un no final en el cual la piel se le pone de gallina a uno. Y digo que es un no final porque el estudio prefirió otro más esperanzador y Siegel, nombre de estudio, maravilloso artesano, por cierto, curtido también en la serie B, Siegel tuvo que acatarlo. De algún modo tuvieron que incluir ese momento en el que Kevin McCarthy está contándolo en flashback, volvemos al presente y los policías, el FBI, quien estuviera allí interrogándole, que le toma por loco, de repente ve que, oye, su historia cuadra y se empiezan como a rearmar, etcétera. Todo eso no estaba y se optó por incluirlo por aquello de que final malo o final, mejor dicho, pesimista, éxito comercial, no solían ir por aquel entonces, o se pensaba que no solían ir de la mano. No nos engañemos, para mí el final de esta película es ver a ese hombre, posiblemente el último hombre ya sobre la faz de la Tierra auténtico, gritando a unos coches sin que nadie le haga el menor caso. Y hasta aquí top de la ciencia ficción de los años 50, Aldarion. Espero de verdad que te haya gustado, que todo este tiempo transcurrido te haya merecido la pena y que te hayas quedado satisfecho, no ya con el vídeo en general, sino con el top, porque lo mismo tú tienes otras muy diferentes a las mías, que también puede ser, y estaré encantado, por cierto, de que me lo digas en la caja de comentarios. Espero también que os haya gustado al resto, ya sabéis, importante, si os gustan estos contenidos, solo si os gustan, darle al like. Tanto si os gustan como si no, suscribiros al canal. Siempre es importante sumar suscriptores al canal. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine, si así me lo requerís, y nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.